Listo, pues ahora sí voy a dar comienzo con la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Me voy a permitir presentarles a la doctora Estela Peláez Malagón. Ella es médico cirujana por la Universidad de Valencia, especialista en anatomía patológica. Dentro de su trayectoria profesional, pues ha sido médica adjunta especialista. Listo, pues ahora sí voy a dar comienzo con la presentación de nuestra ponente del día de hoy. Perdón. Les decía que, bueno, ella es médica adjunta especialista en distintos departamentos de la Comunidad Valenciana. Ha sido jefa del servicio del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Francesc de Borja de Gàndia. Actualmente trabaja como médica adjunta en el servicio de patología del Hospital Dr. Peset de Valencia. También se dedica pues a la parte de la academia, formando residentes de anatomía patológica del Hospital Dr. Peset. Imparte clases de la asignatura de anatomía patológica en la Universidad Cardenal Herrera de Moncada en medicina y odontología en Valencia. Doctora, le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación para presentar este seminario y pues adelante, cuando usted quiera comenzar, puede hacerlo. Pues muchas gracias. Buenas tardes allí, buenas noches aquí. Ante todo, bueno, pues daros las gracias por haberme invitado para dar esta charla. Yo siempre le digo a mis alumnos de tercero de medicina en la asignatura de anatomía patológica que a mí de entrada me gustaría que fueran todos patólogos, o por lo menos un gran porcentaje de ellos. Pero en el caso de que no sea así, pues por lo menos que la asignatura pues les sirva para poder interpretar adecuadamente un informe anatomopatológico, estar familiarizado con el vocabulario y con las descripciones que usamos los patólogos, pues con términos como displasia, como metaplasia, y bueno, pues que sepan saber cómo realizamos nuestro trabajo, saber lo que nos pueden demandar y hasta dónde podemos llegar. He centrado la charla en una parte, aunque nosotros en nuestro hospital no estamos divididos en especialidades, pero bueno, procuramos cada uno de nosotros centrarnos en una patología y asistir a los comités interdisciplinares que hay y los comités de tumores, cada uno de la patología, una patología concreta. Yo me encargo de la patología mamaria y por eso he centrado la charla en la histopatología mamaria. Bueno, para hacer una introducción, pues hablar de la histología de la glándula mamaria. La glándula mamaria, pues todos sabemos que es una glándula cutánea modificada con una función que es la secreción, la producción y la secreción de la leche. Está constituida por una serie de lóbulos que a su vez están constituidos por la unidad funcional de la mama, que es la TDLU o unidad terminal ducto lobular o lobulillo afini mamario, y progresivamente de esos afinis van originándose una serie de ductos cada vez de mayor calibre que acaban convergiendo en el pezón para la secreción de la leche. Es un tejido que además está sometido a las influencias hormonales y cambia con la edad de la mujer. Aquí tenemos un ejemplo de un tejido mamario inactivo, un tejido mamario durante el embarazo con una hiperplasia e hipertrofia de los afinos mamarios y un tejido mamario ya durante la lactancia con la secreción láctea. Es importante para luego conocer y luego poder establecer la patología, conocer bien la histología de la glándula. Esas TDLUs o esos lobulillos mamarios, que son las unidades funcionales de la mama, están constituidos por un epitelio, un epitelio glandular del que se va a originar la mayoría de los tumores epiteliales mamarios, y un estroma que, como vemos aquí, es muy distinto al estroma interlobar. Digamos que el estroma del interior del lobulillo mamario se asemeja mucho, si pudiéramos hacer un símil, a la dermis papilar, en tanto que es un estroma o un conectivo más laxo, es un conectivo más vascularizado, incluso con células inflamatorias, y es muy distinto al estroma interlobulillar, que es un estroma que se asemeja más también
haciéndose símil a la dermis reticular. Es un estroma, como vemos, más hialino, más denso, más colagenizado, no tan mixoide como el estroma intralobulillar. Aquí tenemos un ejemplo en el que tenemos el estroma extralobulillar con tejido adiposo, colagenizado, en el que vemos ductos de mayor calibre, y los lobulillos o acinis mamarios o TDLUs dotados de ese estroma más mixoide, más laxo. También es muy importante a la hora de hacer diagnósticos, por lo menos el diagnóstico de carcinoma mamario, conocer cómo está organizado ese epitelio glandular. Ese epitelio glandular consta de dos capas, vemos aquí en el dibujo, una capa interna, que son las células epiteliales que van a producir la secreción láctea, y se hallan rodeadas por una capa de células mioepiteliales. Mioepiteliales porque tienen un componente, una naturaleza mio y epitelial, muscular y epitelial. ¿Por qué? Porque van a ser las responsables de la eyección de la leche y de contraer los conductos para la eyección de la leche. Todo eso asienta alrededor sobre una membrana basal. ¿Por qué es importante saber que existen esas células mioepiteliales que rodean a ese epitelio interno? Porque eso nos va a permitir a los patólogos hacer el diagnóstico diferencial entre una neoplasia intraepitelial o un carcinoma in situ de la mama y una neoplasia infiltrante o invasiva. Por lo general, en tinciones rutinarias como la hematoxilina eosina, este componente mioepitelial no es visible a simple vista. Tenemos que recurrir a técnicas especiales, en este caso una calponina, para detectar la persistencia del revestimiento mioepitelial en este ducto. Por tanto, tinciones como calponina, P63, S100 o actina músculo liso nos van a permitir visualizar la persistencia del revestimiento mioepitelial y, como ya he dicho, eso es importante para el diagnóstico diferencial entre una neoplasia in situ o una neoplasia infiltrante. En cuanto a la patología benigna, pues evidentemente es la más frecuente, pero es la menos biopsiada. La patología benigna, los patólogos nos la solemos encontrar pues, en mamas que han sido, se ha llevado a cabo exéresis por una neoplasia, pues en el tejido adyacente pues, vemos cambios de mastopatía o lo que llamamos cambios fibroquísticos de la mama. Pero son lesiones pues, que a no ser que supongan radiológicamente una dificultad y haya una duda diagnóstica, pues no suelen extirparse. Bajo el término de cambios fibroquísticos de la mama, pues se engloban una serie de cambios muy heterogéneos, todos ellos benignos, sometidos también a la influencia hormonal, entre los que tenemos, por ejemplo, pues los quistes mamarios, que suelen además, precisamente por esa influencia hormonal con los ciclos menstruales, aumentar de tamaño y producir molestias, dolor. La fibrosis estromal, de ahí el nombre de mastopatía fibroquística que se ha dado tradicionalmente. La adenosis, que no es ni más ni menos que una proliferación, una expansión de esa TDLU, de ese lobulillo mamario. La metaplasia apocrina, que es otro cambio benigno asociado a los cambios fibroquísticos de la mama. Es un tipo de metaplasia, es la metaplasia más común en el tejido mamario. Como vemos, el epitelio normal ha sido sustituido por unas células que tienen unos citoplasmas más amplios, eosinófilos, granulares, con unos núcleos aparte que suelen ser más grandes, con nucleolos evidentes. En sí, la metaplasia apocrina es un proceso benigno que, como vemos aquí, tapiza una dilatación quística en forma de o micropapilas o verdaderas papilas con ejes fibrovasculares, pero no supone ningún riesgo ni ningún factor de riesgo de progresión ni de malignidad. Sí que es importante a los patólogos desde nuestro punto de vista, porque a veces nos encontramos en focos de adenosis, cambios de metaplasia apocrina, y precisamente como tienen estos cambios de células más grandes, con nucleolos más evidentes, a veces nos causa problemas diagnósticos, esa atipia que es más visible en el epitelio normal de la metaplasia apocrina y puede causar errores diagnósticos. Otro cambio que ya sacamos aparte del cambio fibroquístico de la mama, pero porque supone ya un cierto factor de riesgo para obtener
en la vecindad o desarrollar una neoplasia epitelial es el cambio de células columnares. El cambio de células columnares supone la sustitución del epitelio normal, mamario, cuboideo, por un epitelio que muestra cambio columnar con una típica secreción apical, con los característicos snouts apicales, y que en ocasiones no tiene atipia y no tiene más significación, pero a veces ese cambio de células columnares lo encontramos con una mayor distorsión, pseudoestratificación, y lo denominamos cambio de células columnares con atipia, y sí que se supone que es una lesión o se considera una lesión premaligna. Estas lesiones suelen encontrarse y biopsiarse porque asocian con frecuencia microcalcificaciones, como vemos aquí en su interior, entonces se detectan en la mamografía y entonces sí que suelen ser biopsiadas. Otro tipo de lesión que podemos encontrar en la mama benigna son los papilomas que pueden estar cercanos al pezón, o sea, papilomas de grandes conductos y debutar como una secreción a través del pezón, o pueden ser papilomas de localización periférica y de tamaño más pequeño. Generalmente las lesiones papilares, aunque eso está cambiando últimamente, pero se catalogan como B3, es decir, lesiones de potencial incierto. Por tanto, ante un diagnóstico en una biopsia por aguja de una lesión papilar, siempre se requiere la exéresis completa para descartar que en alguna zona de esa lesión papilar, que como vemos aquí es una lesión intraductal, pues haya una zona de atipia y se trate de un carcinoma in situ de morfología o de patrón papilar. Otro cambio benigno que tenemos es la hiperplasia ductal. La hiperplasia ductal es un ducto que está relleno, hay una proliferación de células epiteliales que rellena, expande y oblitera el ducto, pero con unas características propias como son los núcleos blandos, la presencia de hendiduras, que es totalmente distinta a lo que es un carcinoma in situ, como luego veremos a nivel histológico. Eso en cuanto a lesiones que o bien se detectan en tejido mamario adyacente o bien se detectan por la presencia de microcalcificaciones como el cambio de células columnares. Pero también tenemos lesiones benignas que aparecen en forma de tumor porque forman masas, generalmente masas palpables. El tumor benigno más frecuente de la mama es el fibroadenoma, es lo que consideramos o llamamos un tumor bifásico porque está constituido por componente estromal y por componente glandular. Deriva de ese estroma que dijimos que estaba dentro del lobulillo mamario, de la TDLU y de ese componente epitelial. Son, como vemos aquí, lesiones bien delimitadas, de color blanquecino, de consistencia firme, carácter algo lobulado y, como he dicho anteriormente, tienen un componente glandular y un componente estromal, de tal manera que existe un equilibrio entre ambos componentes. Más o menos los patólogos decimos que si a 4 aumentos nosotros vemos componente estromal y componente glandular, se trata de un tumor, de un fibroadenoma, porque ahora veremos otro tipo de tumor bifásico, que es el tumor filodes, en los que predomina el componente estromal y en esos casos sí esa forma de diagnóstico sí que se cumple. Con un aumento de 4, si solo vemos estroma, tenemos que pensar que ya no es un fibroadenoma, que es un tumor filodes. Como vemos aquí, en el fibroadenoma, tumor bifásico, tenemos estroma de la TDLU, tenemos componente glandular y están balanceados la proporción entre estroma y componente estromal. Es un tumor además bien delimitado y ese estroma, que puede tener una disposición o pericanalicular o intracanalicular, ese estroma, si lo analizamos, es un estroma que no tiene ni atipia, no tiene necrosis, no tiene mitosis y entonces el diagnóstico es de fibroadenoma. Pero hay otro tipo de tumor bifásico en el que hay un predominio, no existe ese equilibrio glándula-estroma, hay un predominio del componente estromal y recibe el nombre de tumor filodes. ¿Por qué se llama tumor filodes? Pues porque hace a modo de hendiduras, hojas, es lo que denominamos un patrón foliáceo,
de ahí el nombre de tumor filodes. Y como vemos, suelen ser tumores, son más infrecuentes que los fibroadenomas, son tumores que además alcanzan mayor tamaño, vemos esas hendiduras que son características de ese patrón foliáceo, aquí vemos la diferencia entre un tumor filodes y un fibroadenoma. Y una cosa muy importante en el tumor filodes es que hay que analizar con detenimiento el estroma, el componente estromal, porque en función de los hallazgos que establezcamos en ese componente estromal, podemos hacer o catalogar a ese tumor filodes de benigno, de malignidad o de comportamiento incierto o borderline o maligno, es decir, ese tumor filodes puede ser directamente un sarcoma mamario. De tal manera que va a ser muy importante analizar el componente epitelial o glandular, siempre va a ser benigno, pero lo que se puede o puede ser maligno es el componente estromal. Entonces, analizaremos la cantidad del estroma, analizaremos las mitosis, analizaremos la presencia de atipia citológica, analizaremos la presencia de necrosis y todo ello nos va a llevar a hacer la distinción entre un tumor filodes benigno de tipo borderline o maligno. Aquí tenemos un ejemplo de un tumor filodes benigno, como vemos el borde es expansivo, es otra de las características que no he dicho antes y es importante, el borde es expansivo, el patrón es foliáceo que lo diferencia del fibroadenoma, el desequilibrio a favor del estroma del componente glandular y el componente estromal, pero como si bajáramos ahí a gran aumento veríamos como ese estroma ni vamos a encontrar atipia citológica, ni vamos a encontrar mitosis ni necrosis. En un tumor filodes de tipo borderline vemos cómo existe un mayor sobrecrecimiento estromal y ya empezamos a ver cómo aquí la presencia de actividad mitótica en grado todavía bajo, ahí tenemos una mitosis y ya cierto pleomorfismo, cierta atipia estromal. Y en un tumor maligno claramente vemos un borde infiltrativo del tumor, ya no es un borde expansivo, es un borde infiltrativo. Vemos el marcado sobrecrecimiento estromal en comparación, a veces es como un sarcoma de la mama, cuesta decir si se trata de un sarcoma primario de la mama y el diagnóstico de filodes requiere que en alguno de los cortes encontremos componente glandular benigno. Vemos aquí la atipia, el pleomorfismo del estroma tan marcado y obviamente la facilidad con la que encontramos mitosis, incluso mitosis atípicas, como este es el caso de una mitosis tetrapolar. Aquí tenemos la clínica, es un sarcoma, por tanto es un tumor muy agresivo, es un tumor con un crecimiento muy rápido que va a producir masas tumorales enormes que ulceran la piel y con un crecimiento desordenado muy veloz. En ocasiones también es importante decir que ese componente estromal no va a ser homólogo, es decir, no va a ser propio de la mama, sino que va a ser heterólogo, es decir, nos vamos a encontrar componente sarcomatoso heterólogo tipo osteosarcoma, como vemos aquí, con la presencia de osteoide, tipo condrosarcoma, con la presencia de cartílago maligno, o incluso tipo liposarcoma, es decir, vamos a encontrar elementos componente heterólogo mesenquimal. Esto es un poco lo que hemos dicho, hay que hacer el análisis del estroma del tumor filodes para establecer esas categorías. Pero evidentemente dentro de los tumores malignos de la mama, el que tiene mayor incidencia es el carcinoma, es decir, el tumor que deriva del epitelio glandular. El cáncer de mama supone hoy, si no el que más, yo creo que actualmente ahora sí que creo que es el tumor más frecuente en la mama. ¿Por qué? Porque se detectan además muchos, con los programas de screening se detectan muchos tumores incipientes en la mama y eso hace que el total aumente. Seguido de cerca pues con otros tumores muy frecuentes en la mujer también, como son el carcinoma de pulmón y el carcinoma colorectal. La etiología del cáncer de mama es una etiología como el resto de tumores conocidos, pues es una etiología multifactorial en la que influye la edad de la paciente, la historia reproductiva, la historia o la agregación familiar, factores ambientales, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay un pequeño porcentaje de tumores, de cánceres
mamarios que tienen un carácter hereditario y una importante agregación familiar. Son tumores que van a aparecer en mujeres, además, en edades tempranas, y están relacionados con mutaciones en los genes BRCA1, breast cancer 1 y BRCA2. Estos dos genes son dos genes localizados en los cromosomas, en el cromosoma 17 y en el cromosoma 13 respectivamente. Son dos genes supresores de tumores. En estos individuos que tienen una mutación en línea germinal son mujeres que ya al nacer cuentan con uno de los alelos dañados para estos genes supresores de tumores, de tal manera que con que solo se produzca una mutación, el tumor se desarrolla. Mientras que en los cánceres esporádicos es necesario la aparición de una doble mutación para que se desarrolle un cáncer. De ahí que sean tumores que aparezcan en personas jóvenes, en edades más tempranas y con una importante agregación familiar. En el cáncer de mama es importante la prevención. En la Comunidad Valenciana contamos con un sistema de screening poblacional que se establece entre los 45 y los 69 años. Se realizan mamografías cada 2 años en este intervalo de edad y bueno, eso no quita que aparte se conciencia a las mujeres en campañas en lo importante que es la autoexploración mamaria, acudir al médico pues, en cuanto se noten algo, pues una asimetría en la mama, una retracción del pezón, una coloración, una inflamación, etc. Cuando la paciente se nota un tumor y acude voluntariamente a la consulta o viene remitida por parte de los compañeros del screening, del centro de screening mamario, pues se realiza una mamografía en el hospital y en el caso de que sea sospechoso el nódulo, mediante control ecográfico se realiza una punción, una biopsia con aguja gruesa, como en este caso. La biopsia con aguja gruesa nos permite obtener una cantidad de material suficiente, en la mayoría de las ocasiones, para hacer un diagnóstico histológico del tumor y aparte realizar sobre ese bloque de parafina técnicas inmunohistoquímicas y llevar a cabo un estudio también del perfil inmunohistoquímico del tumor. Todo eso es importante porque hay mujeres que irán directamente a cirugía, pero hay otras que en función del perfil, del tamaño tumoral, las características histológicas del tumor y el perfil inmunohistoquímico, van a recibir previamente un tratamiento neoadyuvante. Cuando nosotros recibimos esa biopsia por aguja gruesa, emitimos un informe en el que consta la descripción microscópica, el grado histológico del tumor, el perfil inmunohistoquímico y catalogamos esas lesiones en un sistema que está ya establecido y utilizado por casi todos los servicios de anatomía patológica. Es una nomenclatura de tal manera que las B1 sería tejido normal. En ese caso, pues habría que valorar si se repite la biopsia, porque puede ser que no se haya... si tú esperas que sea una lesión, porque radiológicamente o mamográficamente es una lesión, y te encuentras con tejido mamario normal, pues probablemente es que no has tomado la lesión de la zona correcta. Catalogamos como B2 aquellas lesiones que son o que tienen un carácter benigno, de B3 aquellas lesiones que tienen un potencial incierto. Aquí incluimos pues, las lesiones papilares, las lesiones que sin ser una neoplasia sí que son atípicas, como la hiperplasia ductal atípica. Como B4 aquellas lesiones que sí que son sospechosas, pero no podemos asegurar, pues porque el material está artefactado, porque es escaso, no podemos asegurar una malignidad. Y cuando tenemos un diagnóstico seguro de malignidad, lo catalogamos de B5. Histológicamente, los cánceres de mama, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma NOS, carcinoma ductal infiltrante o carcinoma NOS no específico. Se sigue llamando ductal porque se creía que este carcinoma tradicionalmente derivaba de los ductos mamarios, frente al carcinoma lobulillar, que es un subtipo de carcinoma infiltrante que se creía que derivaba especialmente del acino mamario,
Como ya he dicho antes y hemos dicho antes al hacer el repaso histológico, todos los carcinomas derivan de esa TDLU, de esa unidad ducto lobular terminal, y por tanto simplemente se ha quedado el nombre de carcinoma ductal infiltrante, pero es el nombre que le damos a aquel carcinoma infiltrante que no podemos catalogar o que no es un subtipo específico. A continuación, en frecuencia, le seguiría el carcinoma ductal in situ y finalmente el tipo específico más frecuente sería el carcinoma lobulillar infiltrante de la mama. El carcinoma ductal in situ de la mama es una neoplasia intraductal, quiere decir, es una neoplasia que está limitado al interior del ducto, conserva el revestimiento mioepitelial y por fuera la membrana basal, por tanto es una neoplasia que todavía no ha sido capaz de romper esa membrana basal y de infiltrar el tejido o el estroma circundante. Evidentemente es un cáncer que va a tener mejor pronóstico que un carcinoma infiltrante de la mama. Como vemos aquí, son lesiones que no producen efecto masa, que se van a detectar mamográficamente porque asocian con frecuencia necrosis central y microcalcificaciones, y esas microcalcificaciones son las que van a avisar al radiólogo y se va a biopsiar y se va a detectar ese carcinoma in situ de la mama. Aquí tenemos un ejemplo de una mamografía con una agregación de microcalcificaciones groseras y cómo a nivel histológico esto se corresponde con un ducto enormemente dilatado, con necrosis central, con su calcificación, que es la que veíamos en la mamografía en su interior. Y como vemos aquí, hay diferencias evidentemente histológicas. Aquí tenemos un carcinoma in situ de bajo grado, vemos como las células, los núcleos son bastante uniformes, tiene un aspecto muy monótono, un aspecto benigno, pero como vemos, no es el aspecto que tenía la hiperplasia ductal que vimos, que tenía hendiduras, las células eran más blandas. Aquí las luces son rígidas, más rectas. Es un carcinoma ductal in situ. Si tuviéramos una tinción para P63 o calponina, veríamos que el revestimiento mioepitelial está intacto, quiere decir el estroma circundante no está infiltrado, pero es de bajo grado. Y aquí tenemos el ejemplo de un carcinoma ductal in situ, vemos ese pleomorfismo, esas células ya no son estas. Es un carcinoma ductal in situ de alto grado. Con frecuencia los carcinomas in situ de alto grado asocian esta necrosis central, que se llama necrosis de tipo Comedo, y las calcificaciones que hemos visto anteriormente. Los carcinomas in situ pueden tener distintos patrones, cribiformes, de tipo Comedo, con la necrosis central, pueden adoptar patrones sólidos, pueden adoptar patrones papilares con sus ejes fibrovasculares, patrones micropapilares con proyecciones que no tienen ejes fibrovasculares, y podemos tener de bajo grado, como hemos dicho, de grado intermedio o de alto grado con un pleomorfismo ya evidente. Aquí la importancia que tiene la inmunohistoquímica y el revestimiento mioepitelial. Aquí tenemos nidos sólidos, no sabemos si son nidos infiltrantes o son nidos de carcinoma in situ. Hacemos una tinción con P63, un estudio inmunohistoquímico, y vemos cómo sí que hay un componente infiltrante, que es este que no se haya revestido de ese revestimiento, de ese componente mioepitelial, pero tenemos unos nidos sólidos que sí conservan una tinción nuclear, P63 es nuclear para el componente mioepitelial y por tanto se trata de componente intraductal, componente in situ. Evidentemente, cuando ese componente in situ, esas células neoplásicas que están dentro de ese ducto, adquieren una serie de mutaciones o de propiedades que les confieren las mutaciones que continuamente van teniendo esas células neoplásicas, que les hacen capaces de romper esa membrana basal y extenderse, es cuando se convierte en un tumor infiltrante. Existiría, por tanto, una progresión no obligatoria, no está tan clara como con la carcinogénesis que se produce, que está bien estudiada y bien establecida en el cáncer de colon, entre el pólipo adenomatoso, el adenoma tubular y el adenocarcinoma de colon, pero sí que es verdad que existe una progresión entre las hiperplasias
ductales usuales, las hiperplasias ductales atípicas, carcinoma ductal in situ y finalmente un carcinoma infiltrante. A lo largo de esta progresión, como ya he dicho antes, pues se producen o se van acumulando una serie de anormalidades genéticas que le confieren a esas células neoplásicas una serie de propiedades, pues de ser capaz de romper la membrana basal, de ser capaz de sobrevivir fuera de ese ducto, de generar una angiogénesis y una que le alimente a esas células y de pervivir y de infiltrar incluso estructuras vasculares adyacentes y diseminarse. Asociado al carcinoma intraductal es importante conocer la enfermedad de Payet de la mama. La enfermedad de Payet de la mama no es ni más ni menos que la afectación de la epidermis del pezón por parte de células neoplásicas y generalmente son células neoplásicas que provienen de un carcinoma intraductal que se expande y al final acaba alcanzando e infiltrando la epidermis. En muchas mujeres suele ser la primera manifestación de un carcinoma de mama oculto, este eczema de la mama, que no le suelen dar importancia, a veces se trata con corticoides tópicos, pero siempre tenemos que sospechar ante una lesión eczematosa de la areola o del pezón que no cede con corticoides tópicos, la sospecha de que se trate de una enfermedad de Payet y la realización de una biopsia para descartar la existencia de un carcinoma en esa mama. Hemos hablado del carcinoma in situ, es el carcinoma que queda limitado al ducto. Veíamos cómo el revestimiento mioepitelial, determinado por técnicas inmunohistoquímicas, está conservado y ahora vamos a hablar del carcinoma infiltrante. Ese carcinoma cuyas células han sido capaces ya de romper esa membrana basal y está infiltrando el estroma circundante. La imagen característica sí que es una imagen, al contrario de lo que ocurría con los carcinomas ductales in situ, que no producían efecto masa, los localizábamos porque generaban microcalcificaciones que eran visibles en la mamografía. En este caso sí que tenemos efecto masa, suelen ser además tumores en función del tamaño, evidentemente, pero tumores duros porque la reacción estromal es muy intensa, tumores fibrosos, no móviles y con este característico borde infiltrativo que es del que proviene pues, la imagen esa de crab-like de cangrejo y la palabra cáncer, ¿no? El tipo histológico más frecuente ya dijimos que era el carcinoma infiltrante NOS, es decir, no específico. Es un carcinoma que, como vemos aquí, infiltra. Si hiciéramos una P63, una calponina, veríamos que todos estos nidos e incluso ductos no muestran revestimiento mioepitelial. Otra característica importante y que a nosotros los patólogos nos sirve para hacer el diagnóstico de carcinoma infiltrante es que cuando un carcinoma infiltra, el estroma responde. Vemos como este estroma es un estroma que nosotros llamamos estroma desmoplásico, es un estroma más fibroso, más colagenizado, tiene un aspecto distinto al estroma más laxo de la TDLU. Esa desmoplasia del estroma siempre es un factor que tenemos en cuenta para hacer un diagnóstico de carcinoma infiltrante. Y como vemos aquí, es un carcinoma ductal que puede ductar, ya veremos a continuación, cuando establezcamos el grado histológico, cómo los carcinomas infiltrantes pueden formar ductos o no en función de su grado de diferenciación. El otro subtipo más frecuente que vimos dentro de los carcinomas infiltrantes es el carcinoma lobulillar. El carcinoma lobulillar, que recibe el nombre porque en principio se creía que derivaba del acino mamario, actualmente bueno, pues se sabe que ambos derivan de la TDLU, del lobulillo del epitelio de la TDLU, pero tiene unas características específicas que le van a hacer que histológicamente sea distinto al carcinoma ductal. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene, una de las propiedades que tienen las células del carcinoma lobulillar es que carecen de una molécula de adhesión, que es la ecaderina. Al carecer de ecaderina, hace que el patrón de infiltración
no sea un patrón en nidos sólidos, no sea un patrón glandular, sino que sea un patrón en columnas, en hileras, en células sueltas, precisamente por esa falta de ecaderina, que es una molécula que provoca o que promueve la adhesión celular. Eso también hace que macroscópicamente o clínicamente los tumores lobulyares, aunque pueden también formar masas, como los carcinomas ductales infiltrantes, suelen ser precisamente por esa falta de cohesión celulares con más probabilidad lo que dan lugar es a zonas de asimetría y por tanto pasan más desapercibidos, pueden pasar más desapercibidos porque son más difíciles de palpar, la mujer se los detecta con menos facilidad, sin embargo en la mamografía sí que pueden aparecer como zonas de distinta o de alteración en la simetría mamaria. Aquí tenemos el ejemplo de un carcinoma lobular infiltrante. Recordemos la imagen del carcinoma ductal que forma nidos, que forma en mayor o menor grado luces o túbulos en función de su grado de diferenciación. Pero el carcinoma lobular, precisamente por esa falta de cohesión celular, tiende a tener un patrón que es distinto. Es un patrón en hilera, un patrón que llamamos también tarjetoide, porque alrededor de ductos sanos que quedan, pues forman a modo de dianas concéntricas. Aquí vemos un ejemplo, una tinción inmunohistoquímica con ecaderina, que nos está expresando precisamente que se trata de una neoplasia lobular infiltrante. Vemos en positivo ductos remanentes que han quedado atrapados por la neoplasia y que conservan la expresión de ecaderina, y vemos como la neoplasia en hileras, en ese patrón que no es un patrón tubular o no es un patrón en nido, sino que es un patrón disperso, es negativa para ecaderina. También con frecuencia los carcinomas lobulares de la mama suelen presentar imágenes de tipo células en anillo de sello. Es típico de los carcinomas con esa escasa cohesión celular. Independientemente del tipo de histológico de carcinoma que se trate, nosotros hacemos o tenemos que hacer una gradación histológica. Para ello tenemos en cuenta la formación de túbulos, tenemos en cuenta el pleomorfismo nuclear y la presencia de mitosis. Si es un tumor que forma muchos túbulos, más del 75% del mismo son luces tubulares, asignamos un 1. Si es menos del 10%, asignamos un 3 y para formas intermedias un 2. Con el pleomorfismo ocurre lo mismo, un 1 para tumores más uniformes y para tumores pleomórficos un 3. Y lo mismo con la actividad mitótica, escasa o abundante. Y con esos puntos que hemos asignado establecemos un grado histológico. De 3 a 5 puntos tenemos grado 1, de 6 a 7 puntos grado 2 y de 8 a 9 puntos grado 3. El grado histológico no es el único factor a tener en cuenta, pero es uno de los factores que junto con el estadiaje pues nos van a servir para establecer el pronóstico de esa paciente. Como hemos visto, aparte del grado histológico es importante el inmunofenotipo del tumor. El inmunofenotipo del tumor, nosotros desde el punto de vista inmunohistoquímico establecemos o llevamos a cabo 4 determinaciones. Presencia de receptores o positividad para receptores de estrógeno, presencia de positividad para receptores de progesterona, presencia de positividad para ER2, que es una proteína que luego veremos, es una proteína que expresan un pequeño porcentaje de tumores de mama, pero para los que existe una terapia específica, que es la proteína ER2, y luego la determinación de Ki67, que es un marcador o un índice de proliferación celular. Está relacionado con la actividad mitótica, pero bueno, no necesariamente, pero sí. Lo normal es que un tumor con una alta actividad mitótica tenga también un Ki67 elevado. Entonces, de acuerdo con esto, establecemos una distinción inmunohistoquímica, unos tipos moleculares, en concreto 4 tipos moleculares, que son tumores luminales A, que va a coincidir además que son los de menor grado histológico, son aquellos que expresan estrógenos, progesterona, que no expresan ER2 y que tienen un índice de proliferación inferior al 20%. Tenemos tipos luminales B, que algunos son ER2 positivos, pero bueno, en general son estrógenos y progesterona positivos. Suele haber cierta menor
menor porcentaje de progesterona, pero lo que los caracteriza es que tiene un índice de proliferación superior al 20%. Luego tenemos el grupo de los ER2 positivos, en los que no hay expresión de receptores hormonales, ni estrógenos ni progesterona, y son positivos para ER2. El Ki67 generalmente es elevado, pero puede ser cualquiera. Y luego tenemos un cajón desastre que todavía, en el cual todavía no se ha hecho una ulterior separación, pero que bueno, se está en vías de ello. Es el grupo de los llamados triple negativos o basal-like carcinomas, que son negativos para receptores de estrógenos, negativos para receptores de progesterona, que no expresan receptores de ER2 y que tienen un Ki67, es independiente, pero generalmente es un Ki67 muy elevado. Son tumores que aparecen en mujeres jóvenes, que debutan además con un estadio ya metastásico y que son un grado histológico muy alto. Aquí tenemos lo que es el ER2. El ER2 es una proteína transmembrana, es una proteína que lo que hace es transmite señales al interior del núcleo y que se vio que en algunos tumores, en un número que oscila entre el 10 o el 15% de tumores de la mama, hay una sobreexpresión en superficie de proteína ER2, que está producida por el gen ER2, que está amplificado. Y tenemos una terapia porque supone una diana molecular para un fármaco concreto, que es el trastuzumab, el Herceptin, que lo que hace es bloquear ese receptor proteico. Esa proteína que está amplificada en esos tumores de mama que son ER2 positivos, lo que hace es aumenta la cantidad de señales que llegan al interior de la célula y favorece la multiplicación, la proliferación tumoral. Si nosotros tenemos un fármaco que consigue bloquear esas señales, conseguimos la remisión del tumor. De hecho, en tumores ER2 positivos se utiliza neoadjuvancia con trastuzumab y las respuestas son bastante intensas. Aquí tenemos un ejemplo de un estudio inmunistoquímico con una positividad de membrana completa e intensa para ER2. Esto significa que este tumor, este cáncer de mama, muestra amplificación del gen ER2 y sobreexpresión en superficie de proteínas ER2 y por tanto es susceptible de beneficiarse con un tratamiento neoadyuvante con Herceptin. Importante también, una vez que se ha llevado a cabo el diagnóstico histológico de la mama, es que nosotros podamos evaluar el estado de la axila. Los carcinomas mamarios, la principal vía de diseminación es la axilar y en concreto se ha visto que se realiza en una serie de etapas, primero afectando el nivel 1, luego nivel 2 y luego nivel 3, y en concreto dentro del nivel 1 hay 1 o 2 ganglios a los que el carcinoma drena inicialmente, de tal manera que si nosotros marcamos ese tumor con una sustancia bien radioactiva o bien a través de un colorante y podemos localizar ese ganglio centinela, el estado de ese ganglio centinela nos va a dar una idea del estado de todo el sistema ganglionar que hay detrás. Y por tanto, si ese ganglio centinela está libre, intraoperatoriamente, al estudiarlo, podemos evitar un vaciamiento axilar innecesario. Aquí lo vemos, el vaciamiento axilar innecesario. De ello se benefician las pacientes porque, como sabemos, el vaciamiento axilar provoca la aparición de linfoedemas con una morbilidad muy importante en estas pacientes. ¿Cómo hacemos esa detección? Bueno, pues la podemos detectar intraoperatoriamente por microscopía óptica. Aquí tenemos un ganglio linfático con una metástasis de un carcinoma. A nivel de microscopía óptica se ha establecido el rango de más de 2 milímetros para hablar de macrometástasis, de menos de 2 milímetros para hablar de micrometástasis y de células tumorales aisladas cuando es de menos de 0,2 milímetros. De tal manera que se realiza vaciamiento axilar cuando existe macrometástasis, cuando el tamaño de la metástasis observada es de mayor de 2 milímetros. Aquí tenemos un ejemplo de una biopsia por congelación intraoperatoria en la que vemos una micrometástasis inferior a 2 milímetros y en ocasiones
Una vez ya se ha procesado el material, tenemos que recurrir a técnicas inmunohistoquímicas con queratina para detectar la presencia, como en este caso, de células tumorales aisladas. Pero existen otras técnicas, que no es la microscopía óptica, que son técnicas moleculares, que nos sirven para evaluar el estado del ganglio centinela. Una de ellas es el método OSNA, One Step amplificación de ácido nucleico en un paso, que lo que hace es, ya no estudiamos el ganglio centinela con microscopía óptica, el ganglio centinela hacemos una homogeneización, un triturado, un homogeneizado del ganglio centinela, y lo que detectamos en un tiempo que oscila entre unos 30 o 40 minutos es la presencia en ese homogeneizado de RNA mensajero que codifica la citoqueratina 19. Es decir, en un ganglio linfático no tiene que haber células epiteliales, un marcador de células epiteliales, la citoqueratina 19. Por tanto, la presencia y la amplificación de mRNA de citoqueratina 19 nos está diciendo que ese ganglio presenta células epiteliales que son tumorales. Establecemos con esto una carga tumoral y lo que nos permite es, evidentemente, al hacer una detección molecular, nos permite aquilatar un poco más mediante la carga tumoral total. No estamos hablando de milímetros, estamos hablando del número de copias de RNA mensajero y por tanto nos permite ser un poco más flexibles a la hora de indicar o no la linfadenectomía. Estamos hablando que en los hospitales actualmente se están consintiendo hasta 10.000 y 15.000 copias de citoqueratina, de RNA mensajero de citoqueratina 19 y no se realiza vaciamiento ganglionar porque se considera que hasta ese número de copias pues no supone una ventaja realizar o un rendimiento y una importancia pronóstica realizar ese vaciamiento ganglionar. Por tanto, ¿qué nos permite? Nos permite elegir o no entre linfadenectomía, pero de una forma un poco más, más ampliada y más segura. Finalmente hacemos un estadiaje entre el TNM, tamaño tumoral, estatus linfático y presencia de metástasis. Para acabar, os quería presentar una serie de casos, como este es el caso, un nódulo palpable, una mujer de 50 años. Como vemos aquí, histológicamente forma nidos sólidos, no hay diferenciación tubular, el pleomorfismo es evidente, con mitosis fácilmente visibles, sería un grado 3. Una ecaderina positiva, quiere decir que es un tumor ductal, no es un lobulillar. Estrógenos, progesterona, que extinción nuclear, en este caso negativa. ER2, 3+, en este caso sería un inmunofenotipo ER2 y un Ki67, que extinción nuclear muy elevado. Aquí tenemos un tumor mamario con la foto macroscópica, tiene componente infiltrante y también componente cribiforme intraductal. En este caso vemos una gran proliferación tubular, por tanto, en cuanto a túbulos es un 1, en cuanto a pleomorfismo un 1 o un 2, mitosis un 1 también, sería un tumor de bajo grado, grado 1, que expresa estrógenos, progesterona, es negativo para ER2 y un Ki67, como vemos, pues del 2% aproximadamente sería un luminal A, grado 1. Aquí tenemos un carcinoma lobulillar, vemos ese patrón por la ausencia de la molécula de adhesión ecaderina, ese patrón difuso en hilera, ecaderina negativo, y vemos aquí cómo ha metastatizado ya un ganglio linfático que hemos puesto de manifiesto con una citoqueratina. Aquí tenemos otro carcinoma bien diferenciado, estrógenos y progesterona positivo, ER2 negativo, Ki67 muy bajo, también sería un grado 1. Aquí tenemos un carcinoma que forma nidos, no forma túbulos, pleomorfismo moderado, con algo de componente in situ también, de patrón cribiforme, estrógenos y progesterona positivo, ER2 negativo, pero ya un Ki que excede el 20%, estaríamos ante un luminal B, por tanto, un peor pronóstico a nivel histológico e inmunofenotípico que el luminal A. Aquí tenemos un tumor con un componente intraductal que no forma túbulos, mitosis muy evidentes, pleomorfismo, asocia también componente in situ de tipo comedo.
E-caderina positivo, ER2 positivo 3+, negativos para progesteronas, para estrógenos, un Ki67 alto, sería otro ER2. Aquí tenemos, para que nos fijemos cuando es un carcinoma intraductal, patrones cribiformes, el revestimiento mioepitelial que tiene. Estos ductos todavía conservan el revestimiento mioepitelial, ahí lo vemos. Y finalmente tenemos un triple negativo o basal-like, que sería aquel tumor con un Ki67 muy elevado generalmente, ER2 negativo y estrógenos y progesterona negativos. Y bueno, espero que, no sé si he cumplido los tiempos, me he pasado, me he quedado corta. Espero que os haya gustado mi presentación y si tenéis alguna pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, doctora. No, yo creo que estuvo en el tiempo justo su presentación. Muchas gracias. Y bueno, pues damos paso a las preguntas. Tenemos al doctor San Pedro. Adelante, doctor, por favor. Ahí estoy. Hola. Hola, hola. Hola. Paso 1, estrenando cabellera. Paso 2, los saludo a todos. Qué gusto verlos. Paso 3, comentario para la doctora. Me va a disculpar, pero el primer comentario no es sobre usted. Usted, además de ser, por lo que veo, una excelente anatomopatóloga, es familiar de una persona que aquí queremos mucho. Yo supongo que ya lo sabía, no me preocupa, lo digo. Nuestra querida doctora María Isabel García Peláez. Entonces, pues es una carga afectiva, además que no puedo negar. Ya en relación a su charla, bueno, me parece, caramba, muy interesante. La mayor parte de mis queridos compañeros seguramente la fundamentarán eso primero en el asunto afectivo y segundo en que padezco la misma condición patológica que usted. Soy anatomopatólogo y curiosamente las lesiones de mamas es uno de mis campos predilectos. Como usted ha mostrado muy bien, por cierto, que en un material muy bonito, muy demostrativo, tal vez, bueno, yo diría que debería ser de más tiempo, pero bueno, hay que ajustarse a los tiempos. Muestra un detalle que generalmente no tenemos tampoco tiempo en clase para señalar a los alumnos, que es las aplicaciones de la histología, de las técnicas histológicas en la práctica médica. Las lesiones de mama, no me dejará mentir usted desde luego, en particular las lesiones preneoplásicas y las neoplásicas malignas, son muy frecuentes. El enemigo público número 1 de la mujer ya no es tanto el hombre, sino es el cáncer de mama. Es tremendamente común. Seguramente ustedes reciben una cantidad de casos impresionantes y es muy interesante percatarse que debido a métodos histológicos se puede resolver la duda de si mi lesión, si yo soy mujer, es benigna o maligna. Para empezar, con H&E. Con H&E puedo ver las mitosis y las cuento, ¿vale? Eso es, vamos, el Scarlum-Richardson modificado, clasificación en Nottingham, todo lo que nos explicó. Eso es importante que lo sepa el alumno de histología, tal vez no en el programa, pues, sino como una información adicional, que sepa el alumno de histología de primer año que eso se usa todos los días, que una vez que ya se tiene el grado histológico, etcétera, todavía no acaba la historia, sino que hay que ir con la inmunohistoquímica. Y en el caso particular del estudio de HER2, bueno, pues igual pasamos en los casos dudosos a la hibridación in situ, más el método OSNA de molecular en el caso de una cosa maravillosa que es el ganglio linfático centinela que evita
mayor problema a nuestra paciente. Entonces usted, quiero felicitarla, quiero felicitarme y nos, bueno, me en particular por conocerla, aunque sea de lejecitos, un verdadero placer y muchísimas, muchísimas gracias por su exposición. Pues muchas gracias, y más viniendo de un patólogo. Sí, la base de nuestro trabajo sigue siendo el estudio rutinario con hematoxilina eosina, es evidente, pero también es evidente que todos los estudios complementarios y por donde va ahora la oncología, estamos hablando de técnicas de secuenciación masiva, en la que ya lo que se está buscando es dianas terapéuticas comunes a muchos tumores, la aprobación de métodos tumoragnóstico, en la que ya no importa el tipo tumoral, la localización tumoral, tenemos dianas moleculares, tenemos fármacos y buscamos dianas moleculares concretas, y eso los patólogos pues tampoco podemos perderlo. Introducir, como se introdujo en su momento la inmunohistoquímica dentro de nuestros laboratorios, introducir también la secuenciación, las técnicas de secuenciación masiva, porque es ahora también lo que, aunque sigamos teniendo de base y la información que nos proporciona el corte inicial con hematoxilina eosina es importantísimo, pero actualmente las dianas terapéuticas y las proteinómica y todo eso, lo que va es por ahí, por intentar secuenciar y buscar dianas moleculares en los tumores. Perdón, damos una pregunta y ya me callo, ya se los juro. Es que yo soy muy hablador, perdón. Hablando precisamente de conceptos histológicos, yo un poco bromeando con algunos de los colegas, les decía que tenemos que reubicar qué enseñamos de histología sobre la base de esa pregunta en educación, que es qué enseñamos y para qué lo enseñamos. Entonces, bueno, en mis tiempos, o sea, hace mucho, la primera imagen que se nos mostraba al estudiar la histología de la glándula mamaria eran unos cortes impresionantes de glándula mamaria lactante, y prácticamente no había cortes de glándula mamaria en reposo, digo entre comillas en reposo porque públicamente eso no existe, pero bueno. Y este es un problema, porque los egresados de aquella época nos íbamos con la idea de que la histología pues era esas estructuras grandes, parecidas incluso a folículos tiroideos llenos de leche, que nada tiene que ver con lo que realmente un estudiante de medicina eventualmente como médico va a encontrar en la práctica. Usted nos hizo un resumen muy claro de la, le llamo yo, la verdadera histología de la glándula mamaria, que es lo que se va a ver en la práctica médica, en una sesión, etcétera. Bueno, ese es un detalle, pero hay otro detalle que me llega a recordar uno de los más grandes anatomopatólogos, especialista en microscopía electrónica, nacido en Sudáfrica y luego viajó, etcétera, Cyril Toker, que haciendo estudios de microscopía electrónica precisamente sobre estos casos de enfermedad de Payet mamaria, se encontró con sus células de Toker, que resulta que son células normales. Es decir, en un texto de histología normal debería hablarse, además de la TDLU, hablarse de las células de Toker. ¿Por qué? Porque como usted sabe muy bien, pudieran confundirse con células del carcinoma que están infiltrando la epidermis. La pregunta concreta entonces es, 2 puntos y seguido, cuando ustedes estudian pezón y se encuentran células, abundantes células claras, ¿tienen algún algoritmo para descartar o célula de Payet versus célula de Toker? No sé si me di a entender con mi pregunta. Fundamentalmente cuando tú ves tal cantidad de células, que las células de Toker
en ese número que podemos encontrar en un pallet no las vamos a encontrar. Sí que hacemos un diagnóstico diferencial porque ahí entraría el diagnóstico diferencial de un melanoma intraepitelial, de un carcinoma de células escamosas intraepitelial. Entonces sí que hacemos un panel inmunohistoquímico que incluya S100, que incluya P40 para el carcinoma escamoso y luego CA y citoqueratina 7 para el origen mamario. Gracias. Ahora sí ya. Vale. Gracias. Vale. Doctora, hay una participante en el chat, dice que tiene problemas con su micrófono, pero le voy a leer la pregunta que mandó. Dice que si se sabe qué sucede con las células mioepiteliales cuando se pierden, es decir, que si se diferencian o transforman o en su caso se les induce apoptosis. Esa sería su pregunta. Pues la verdad no te sabría decir. Yo no sé, supongo que pasará como ocurre con la membrana basal, que cuando el carcinoma es capaz de penetrar o de romper la membrana basal, simplemente eso se ve ocupado por el carcinoma infiltrante. Es lo único que te puedo decir. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que no veo manos levantadas. Ah, sí. La doctora Patti Bizarro, adelante, Patti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Doctora, buenas tardes. Hola. Gracias por su presentación, se me hizo muy interesante. Quisiera preguntarle sobre las células mioepiteliales. Yo supongo que su papel, además de participar en la eyección de la leche, pues tiene que ver con el crear un microambiente preciso en la mama para que no se desarrollen los tumores. Quisiera saber si hay alguna relación de estas células con la regulación de las metaloproteinasas de la matriz extracelular, o no tiene nada que ver. Gracias. Yo sí, en ese campo sí que he leído cosas, la importancia que tiene lo que es la matriz extracelular en los tumores cuando dejan de ser in situ, igual que ocurre en otro tipo de carcinomas como en las displasias de cervix o en las displasias de los epitelios respiratorios, del epitelio escamoso del esófago. Cuando un carcinoma adquiere la capacidad de infiltrar el estroma circundante, ¿cómo interviene toda esa matriz extracelular en la supervivencia de esas células que han sido capaces de romper la basal y que ahora tienen que pervivir en ese estroma? Porque no solo es romper la basal, es poder persistir en ese estroma y seguir infiltrando. Sé que hay muchos estudios acerca de la importancia que tiene a nivel bioquímico y a nivel celular toda esa matriz y todo ese estroma circundante, pero sinceramente no es mi campo y tampoco lo he estudiado como para darte una respuesta más extensa. Gracias. No se oye, Nelly. Ah, perdón. Digo que, bueno, hay otra pregunta en el chat y enseguida le doy la palabra a la doctora Isabel. Dice Angélica Morales, ¿qué opina usted sobre, además de incluir los receptores o marcadores moleculares comunes, los estudios realizados sobre marcadores de endotelios vasculares? Supongo que va en relación a qué opina de que se incluyan en también. En relación a la angiogénesis de los tumores, sí. Lo que pasa es que nosotros en la primera, cuando nosotros tenemos la biopsia inicial, lo que intentamos únicamente es catalogar los tumores en un perfil molecular. Estudios, sí que es verdad que para valorar la angiogénesis tumoral son importantes marcadores vasculares, pero nosotros solo con una finalidad diagnóstica nos centramos en esos marcadores que son sobre todo aquellos que van a determinar un pronóstico o que la mujer sea capaz de beneficiarse de un tratamiento hormonal o de un tratamiento neoadyuvante. Sí que es verdad que hay trabajos que postulan que se pudiera introducir marcadores de angiogénesis tumoral como también con valor predictivo, pero en nuestro panel actual no está incorporado.
Pero sí, Ok. hay trabajos acerca de eso y lo consideran que sería de gran utilidad incluirlos también como con un valor predictivo. Sí. Ok, gracias, doctora. Y ahora sí, doctora Isabel García, adelante, por favor. Bueno, pues yo solamente quiero decir que es un placer, ¿verdad?, tener a Estela aquí hoy con nosotros. Ella es mi prima, hemos convivido mucho, ¿verdad? La conozco desde chiquita y la verdad, pues su trayectoria ha sido muy, muy importante, ¿sí? Dedicada a su profesión, excelente persona y excelente prima. Pero bueno, ya dejémonos de estas cuestiones familiares que son las más importantes, por cierto. La verdad, muy bien, ¿eh? Ha sido, la verdad, es que muy didáctica la presentación. Yo he aprendido mucho, ¿verdad?, de mamá, y además le diste ese enfoque tan importante que es, a ver, para un profesor de histología, ¿no?, que para luego cuando uno habla de la histología de la mamá, en dónde tenemos que incidir más viendo desde el punto de vista de la patología, ¿no? Y como dice muy bien doctor San Pedro, las inmunos, ¿verdad?, los marcadores moleculares, integrarlos ya en la asignatura, porque realmente para allá, no que para allá va, es que es el hoy y ahora. Muy bien, pues la verdad, Estela, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo sé que eres una persona muy, muy ocupada. Bueno. Entonces, pues te lo agradezco mucho y desde aquí qué gusto que nos veamos y te mando un besote muy, muy grande. Muchísimas gracias, por haber aceptado nuestra invitación. Vale, a ti, a vosotros. Doctor San Pedro tiene su mano levantada. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Pues entonces, después de esta breve ronda de preguntas, pues damos por terminado nuestro seminario, no sin antes, pues agradecer nuevamente a la doctora Peláez por esta gran conferencia que nos dio, bastante didáctica, como dijo la doctora Isabel, para los que no teníamos conocimiento amplio de la histopatología mamaria. La verdad es que fue muy, muy didáctica y muy, pues de mucho valor. Entonces damos muchas gracias, doctora. Y bueno, pues aquí está su constancia, que pronto se la haré llegar a su correo electrónico de parte del Departamento de Biología Celular y Tisular. Le damos muchas gracias por haber participado en esta ponencia y pues le doy gracias a todos también por haber estado aquí acompañándonos en este seminario, que es el primero de 2022. Y bueno, de aquí en adelante pues estarán recibiendo la invitación para participar en los seminarios que siguen en los próximos meses. Muchas gracias. Y pues estamos despedidos. Tiene muchas felicitaciones en el chat, doctora Peláez, de su ponencia. Algunos ya se retiraron, pero bueno, le mandan felicitaciones por su conferencia. Muchas gracias y pues nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron el día de hoy y pues nos vemos pronto. Vale, muchas gracias. Claro que sí. Cuídense Buen mucho. año. Gracias. Luego. Cuídense mucho. Gracias. Dios, cuídense. Ay, mira, está Gracias. Marta. Saludos a todos. Ahí está Don Martita. Armando, doctores, doctores, cuídense. Ah, mira,